Hola a todos los defensores de la naturaleza en Sucre, Montes de María y Colombia que nos escuchan y observan. En el marco del ciclo formativo El Bosque Seco Tropical, un viaje de saberes en la Reserva de Coraza, organizado por el Grupo de Trabajo Refugio Natural Altamira y el programa Riqueza Natural de USAID, damos la bienvenida a este nuevo ciclo pedagógico en el que conversaremos alrededor de los servicios ecosistémicos que brindan las reservas protectoras forestales. Para esta ocasión hablaremos de la Reserva Serranía de Coraza y Montes de María y los servicios ecosistémicos que brindan. Si vivimos cerca del bosque, es muy importante que sepamos qué son los servicios ecosistémicos y cómo hacer buen uso de ellos. En este segundo ciclo informativo, nos hemos trazado los siguientes objetivos, con el fin de enriquecer ese sentido de pertenencia de las personas que vivimos cerca del bosque seco tropical, para así contribuir ayudando a la conservación y preservación de estos hermosos lugares. Nuestro objetivo general fue realizar jornadas pedagógicas con los integrantes de las asociaciones ecoturísticas de los municipios de Colosó y Chalán, alrededor de los servicios ecosistémicos que brinda la reserva. Lo específico fue identificar tipos de servicios ecosistémicos que nuestra reserva nos ofrece, fomentar su uso adecuado como mecanismo de garantía para la sostenibilidad de los recursos que nos brinda, reconocer distintos problemas que hay con los servicios ecosistémicos en nuestra reserva y considerar su importancia para el bienestar humano. La dramática transformación del planeta que hemos causado desde hace más o menos 80 años se ha debido por el afán de satisfacer necesidades como agua, alimento, materia prima y otras actividades que contribuyen cada vez más con la contaminación y la extinción de las especies. Al igual que todos los ecosistemas del planeta, nuestro bosque seco tropical nos brinda beneficios como luz, fuente de agua, minerales del suelo, animales, plantas, microorganismos y hongos. Entonces, podemos decir que los servicios ecosistémicos son los componentes del ecosistema que consumimos, disfrutamos o que sus interacciones contribuyen a nuestro adecuado bienestar. Y se conocen tres tipos de servicios ecosistémicos, y ellos son los de suministro, también conocidos como recursos naturales, tales como alimento, agua, materia de construcción, fuente de energía, medicinas y otros que podamos consumir de forma directa. Siguen los de regulación, que son los servicios indirectos, es decir, que ellos ocurren y nos benefician sin que nosotros sepamos. Por ejemplo, la polinización, regulación de eventos externos, regulación del clima y procesos como el ciclo del agua, entre otros. Estos son muy importantes ya que por ello nosotros podemos llevar una vida sana y a salvo dentro y fuera del bosque. Finalmente tenemos los servicios culturales, que podemos apreciar o no. Estos son los que más disfrutamos, como por ejemplo tener la identidad campesina montemariana, observar animales y plantas únicas de nuestro departamento o recrearnos con aventuras como caminar a la montaña para conocer las fuentes de agua. Todo esto nos despierta ese sentido de pertenencia y nos invita a cuidar nuestros bosques. De todo esto dicho, veremos algunas cosas que podemos encontrar en la Reserva Protectora Serranía de Coraza. Como ya sabemos, los servicios de suministro nos dan ciertos beneficios, principalmente a los que vivimos dentro o cerca del bosque. Entre ellas se destaca la utilización de árboles como el mata ratón para la elaboración de cercas vivas. Además, de sus hojas podemos obtener medicinas naturales. El bosque nos ofrece un sinnúmero de frutas que utilizamos como alimento, entre las que destaca el mango, que además de su madera podrida, la podemos utilizar como fertilizante. Nuestro bosque también tiene condiciones adecuadas para que los árboles como el cacao o el aguacate puedan producir sus frutos de manera exitosa. Además, los árboles del bosque sueltan ramas que podemos utilizar como leña o para la bioconstrucción. Los servicios de regulación son uno de los más importantes, porque gracias a ellos los ecosistemas se mantienen en buena salud y en funcionamiento. Esos grandes árboles que cubren las montañas nos están protegiendo de fuertes vientos, por ejemplo, disminuyendo su impacto y evitando que nos dañen. Todas las plantas, las grandes y las pequeñas, tienen una gran importancia porque sus ramas y hojas actúan como un techo que evita que las fuertes lluvias dañen el suelo. Además, esto evita que los sedimentos del bosque se acumulen en los arroyos y dañen el agua, y con sus raíces mantienen el suelo unido para que no haya derrumbes. Otra importancia de las plantas es que mantienen el clima controlado, siempre y cuando haya suficientes plantas en una zona. Cuando ellas hacen fotosíntesis,
En sus hojas hay unas estructuras que se llaman estomas. Esto se abre y deja salir agua y oxígeno. De esta forma, la temperatura se mantiene baja, pero funciona mejor cuando hay muchos árboles haciendo este proceso. Y como vemos, nuestros municipios están rodeados de montañas con vegetación, y si las cuidamos, podemos disfrutar mucho de su servicio de regulación. Además de plantas, hay otros organismos como animales u hongos que cumplen papeles muy importantes aunque no sepamos. Por ejemplo, estas aves son las que limpian el bosque de los cadáveres de otros animales y evitan que el ambiente se contamine y nos enfermemos. Los hongos descomponen la materia vegetal y animal, contribuyendo a la nutrición del suelo. Estos amiguitos reciclan el excremento de muchos animales y ayudan a fertilizar el suelo y dispersan semillas. Las serpientes son de gran importancia para nosotros, aunque no queremos creerlo. En especial esta serpiente negra, que es inofensiva y conocida como candelilla azul o culebra viborera, ya que tiene una dieta donde come principalmente víboras. Y como sabemos, las víboras pueden ser un peligro para nuestra salud. Pero asimismo las víboras son importantes, porque sin ellas no podríamos crear la medicina contra su veneno. La polinización también es llevada por muchos animales. Además de las abejas, hay escarabajos, moscas, aves, avispas y mariposas que también son vitales en este proceso. Finalmente, están los servicios ecosistémicos de tipo cultural, cuyos beneficios pueden ser tangibles o no. Estos surgen de la contribución de los ecosistemas a experiencias que son placenteras o benéficas y que de alguna manera ayudan a preservar la identidad territorial de los pobladores de un territorio. Por ejemplo, la identidad étnica, la identidad campesina y montemariana, que representa la Reserva Protectora Forestal Serranía de Coraza. Los componentes que abarcan estos tipos de servicios ecosistémicos son, por ejemplo, los componentes religiosos y espirituales. Esto materializado en creencias como santos y vírgenes, y que a través de fiestas patronales se hacen homenajes a ellos. Están, por ejemplo, la Virgen del Carmen, la festividad de la Virgen de Santa Marta y la famosa Semana Santa. Pero asimismo hay una ancestralidad zenú que simboliza esa raíz étnica indígena propia de los pobladores del territorio de la Reserva Forestal Protectora Serranía de Coraza y Montes de María. La ancestralidad zenú, esa que conecta con la tierra, con la naturaleza, y que está representada, por ejemplo, en la labor campesina. Cuando un campesino siembra aguacate en los Montes de María, hay una conexión entre este y la tierra, así como entre este y el territorio. El componente de recreación y turismo, que abarca, por ejemplo, el ecoturismo comunitario propio que se da en la Reserva Protectora Serranía de Coraza, abarca algunos disfrutes como el de las fuentes balnearias, el de la fauna y la flora, de senderos naturales y culturales, de comidas típicas del territorio como el mote de queso, el sancocho de gallina, la memoria histórica que prevalece para guardar también la identidad y la riqueza étnica, pero también la arquitectura vernácula, es decir, la arquitectura propia, autóctona del pueblo, por ejemplo, de Chalán y Colosó, que es hecha con elementos del bosque, como la madera. Por otro lado, el componente estético, que abarca todos los paisajes que brinda el bosque seco tropical, en los que encontramos elementos como montañas, lagunas, un sinnúmero de aves, de árboles, de flores, las vistas de atardeceres y de amaneceres, el componente inspiracional que abarca los valores ambientales, principios, por ejemplo, de reciclaje, de conservación de la reserva y de todos los elementos naturales que en ella se encuentran, la inspiración que genera la producción artística, que genera las distintas expresiones del arte, como la oralidad, la música, la riqueza escrita, poesía, mitos, leyendas, versos, décimas,
composiciones tradicionales. El componente de tipo educativo, que abarca toda la investigación científica de tipo naturalista, de tipo cultural, de tipo étnica, y también las campañas de educación ambiental o ecológica para la preservación de las áreas protegidas. Por otro lado, el sentimiento de identidad que se representa a partir de estos tipos de servicios, simbolizando la identidad campesina, indígena y montemariana. Y el patrimonio cultural que abarca esa arquitectura propia, la arquitectura vernácula, a partir de la madera del propio territorio, los instrumentos ancestrales como las gaitas y los tambores, la riqueza oral, poesía, mitos, leyendas, composiciones tradicionales, los usos de preservación. Este tipo de usos comprende actividades de protección, de regulación, ordenamiento, control y vigilancia, de tal manera que se pueda mantener la estructura y la función inicial de la biodiversidad presente en las reservas protectoras forestales, evitando así al máximo actividades de tipo humana y los efectos que éstas causan. Esto debido a que constitucionalmente el Estado tiene unos deberes ambientales a su cargo, como son el de proteger la diversidad del ambiente y conservar las áreas de importancia ecológica, así como fomentar la educación para lograr estos fines. Es por tanto que a través del Ministerio Nacional de Ambiente y Desarrollo Sostenible se representa la implementación de algunos regímenes de uso que buscan controlar las actividades y los usos al interior de las reservas naturales. Por lo tanto, el Estado, a través de este ministerio, de esta entidad, busca planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales de tal manera que se pueda garantizar su conservación. A nivel regional, es a través de las corporaciones autónomas regionales, para el caso de Sucre, CarSucre, que se emiten estas regulaciones y controles sobre las reservas protectoras. Entonces, por ejemplo, este régimen de usos o estas actividades adecuadas de las que estamos hablando acá son actividades de preservación que emiten las entidades encargadas del Estado para regular y conservar el área protegida. Por otro lado, están los usos de restauración. Este tipo de usos comprenden actividades de recuperación de ecosistemas, de trasplante de especies, por ejemplo, manejo del hábitat, de tal manera que se puedan recuperar algunas funciones de la biodiversidad que pudieron haberse perdido. Actividades para restaurar de alguna manera los sectores que hayan sufrido alguna degradación al interior del área protegida. Por ejemplo, si una zona de la reserva fue deforestada, entonces una actividad de reforestación, por ejemplo, de árboles, especies de árboles propia del ecosistema de bosque seco tropical en este caso, se hace una arborización y por lo tanto se estaría restaurando, se estaría recuperando esa parte del ecosistema que asimismo cuando se degradó afectó algún tipo de servicio ecosistémico, por ejemplo, una regulación hídrica. Tenemos el caso del caracolí, que es un árbol que atrae agua si se siembra alrededor de arroyos. Entonces, si este se corta, se tala, puede afectar la regulación hídrica de la que se encarga. Al hacer actividades de reforestación de este tipo de árboles, estaríamos entonces recuperando una función del ecosistema, que en este caso es de la regulación hídrica. Los usos de conocimiento, por otra parte, son aquellos que comprenden
algunas actividades de investigación, de educación ambiental, con el objeto de ampliar la información y el conocimiento que se tiene frente a los temas ambientales, de tal manera que se pueda comprender mejor las funciones naturales, sociales y culturales presentes en la biodiversidad de estas reservas. Por ejemplo, estos ciclos formativos que ustedes se encuentran recibiendo en estos momentos, el ciclo formativo del bosque seco tropical, un viaje de saberes en la reserva de Coraza, son un ejemplo de actividades de educación ambiental alrededor del área protegida Reserva Protectora Forestal Serranía de Coraza, junto con los beneficios que brinda y los usos adecuados para conservarla. Entonces, por lo tanto, este tipo de usos también busca recuperar saberes, prácticas científicas y tradicionales relacionados con la conservación de la biodiversidad. Los usos sostenibles son aquellos que comprenden algunas actividades de producción, así como de bioconstrucción, que es una de las actividades más frecuentes en el territorio al interior de la reserva de Coraza. También comprende actividades de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y del bosque que eviten la disminución del bosque o la degradación de este a largo plazo, de tal manera que las generaciones tanto actuales como futuras puedan satisfacer sus necesidades a partir de los servicios que brinda el ecosistema. Asimismo, los usos sostenibles también se refieren a la obtención de algunos frutos secundarios del bosque, es decir, no consumimos directamente algunos elementos del bosque, por ejemplo, un árbol, a través de actividad maderera, es decir, talamos el árbol para consumir todo el árbol. Eso sería un consumo de fruto primario del bosque. El árbol completo sería un fruto primario del bosque. Esto no está permitido dentro de este tipo de usos. Lo permitido sería apropiarnos, por ejemplo, de las frutas que produce ese árbol, de las semillas o de la resina que podemos encontrar en la corteza de algunos de ellos. Los usos de disfrute, por último, son aquellos que comprenden algunas actividades de recreación, entre esas entonces incluye el ecoturismo, que es una actividad muy realizada al interior de las reservas naturales. En el caso de la reserva de Coraza también sucede. Actividades, por ejemplo, de bioconstrucción también están incluidas en los usos de disfrute. Y asimismo la adecuación y mantenimiento de infraestructura básica para el desarrollo, por ejemplo, de la actividad ecoturística, de manera que no se alteren los beneficios que brinda, en este caso, el bosque. Por ejemplo, el Refugio Natural Altamira funciona actualmente al interior de la reserva de Coraza como un ecostal, un sitio de alojamiento para los visitantes y turistas, y que está alineado con los objetivos de conservación de la reserva porque establece algunos principios ambientales, por ejemplo, el reciclaje de los residuos que se producen allí mismo dentro del ecostal y que de alguna manera contribuyen estas actividades que impulsa el Refugio Natural Altamira a la conservación de la reserva. Otro tipo de principios que maneja el refugio es la reducción de productos cosméticos al momento de irse a bañar en las cascadas o lagunas que están dentro de la reserva. Asimismo, en los usos de disfrute también se puede dar el desarrollo de infraestructura para la investigación y infraestructura necesaria para la administración de la reserva, que estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Sucre, CARSUCRE, para el caso de la Reserva Serranía de Coraza.
Si nosotros no hacemos un buen uso de todo lo que el bosque nos brinda, lo más seguro es que a todos nos vaya mal, tanto a las comunidades del bosque como a nosotros los humanos. Entonces surgen tres preguntas. Estas tres preguntas ustedes mismos las van a responder al final del video. Y como sabemos, todos nos beneficiamos de lo que el bosque nos da, pero nosotros hemos irrespetado ciertas cosas y las consecuencias se ven reflejadas. Por ejemplo, hay muchos dueños de fincas o de casas que están dentro o cerca del bosque que se quejan porque este felino ataca a sus gallinas, pero ellos se alimentan naturalmente de estos dos animales, el saíno y el ñeque. Entonces, ¿por qué se nos mete a la finca? Pues porque nosotros le quitamos su comida y lo dejamos sin nada para cazar. Además, hicimos nuestra casa en su territorio sabiendo que él vive ahí. Entonces, ¿el qué hace? Si no tiene nada que comer, va donde hay lo único que puede cazar y son nuestros animales de cría. Y esto pasa mucho con otros animales, que se ven totalmente obligados a buscar refugio muy cerca de nosotros, alimento, y se arriesgan a que nosotros los ataquemos. Pero no es justo porque fuimos nosotros los que nos metimos en su casa y le quitamos todo lo que tenía. Y recordando la importancia de las plantas, si seguimos talando árboles descontroladamente, sin medir la gravedad de esa mala práctica, estaremos expuestos a desastres naturales como huracanes, derrumbes o inundaciones, y además la mala costumbre de quemar en el bosque puede generar peligrosos incendios que provocarán graves daños, que estos serán irreparables. Tenemos que tener en cuenta que si no hay árboles, no hay agua, no sirve el suelo y no podemos tener esa protección que ellos nos brindan. La única solución que tenemos para mejorar el daño que ya hicimos es educar y educar a todos los que podamos, desde niños, ancianos incluso, porque ellos ya han vivido todos los cambios del entorno y muchos no saben por qué o no aceptan el verdadero motivo. Los actores locales estamos dotados con la capacidad de cambiar nuestro contexto de situación porque actuamos con orientación, motivos, expectativas y valores en situaciones determinadas. En ese sentido debemos saber y tener claro que dependemos de los servicios ecosistémicos y si los aprovechamos de una buena manera podemos tener un mejor desarrollo social, económico y cultural. Para finalizar, le agradecemos al programa Riqueza Natural de USAID, a ustedes que están aquí presentes escuchando, a la Corporación Paisaje Rural y al Refugio Natural de Altamira. Muchas gracias por su atención.